¿Opinás diferente? Contanos. WhatsApp 11 22 62 77 88 11 22 62 7728. Somos los buenos vecinos. Estamos en la calle, en el banco, haciendo la cola en la feria y en el supermercado. Estamos en la puerta de los colegios, en el templo y en la parroquia. Paseando el perro en la plaza, con los chicos en el subte, volviendo del trabajo en colectivo o en bici. Los buenos vecinos habitamos esta ciudad inquieta, moderna, ruidosa y en permanente cambio. Con nuestro programa de radio, los buenos vecinos hacemos foco en cada esquina, en cada bache y en cada semáforo. Los buenos vecinos nos hacemos eco durante una hora de lo que pasa en Buenos Aires. Y está muy bien así, por hoy no pienses más, yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscar. Hola, buen día, buen mediodía, aquí estamos los buenos vecinos, un poco tarde, venimos lentos por el friete. Bueno, uno de los días más fríos, dicen los pronosticadores del año hasta ahora. Estamos atravesando o sufriendo una ola polar. ¿Qué tenemos hoy? Nos va a visitar el doctor Juan Pablo Chiesa, abogado especialista en Derecho del Trabajo, analista jurídico. Hablaremos de la muerte del monotributo. A propósito de su libro Crónica de una muerte anunciada. Haremos una telefónica con el colega Leonel Ávila, que firmó una nota que salió publicada en el portal Bragado Informa, titulada La peor excusa para evitar el retorno del tren a Bragado. Al día siguiente de esta nota, el intendente de Bragado, que se llama Gatica, dio la noticia de que el tren va a arrancar en 20 días. Así que bueno, vamos a hacer una nota con el colega y con el intendente. Es una buena noticia. Y bueno, vamos a hablar de la gente en situación de calle, que está en el top de las noticias, en todos los portales, en el Twitter, en las redes. Vamos a hablar de eso, aprovechando una nota que le hicimos al responsable de la Defensoría del Pueblo de la ciudad. Como me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata como te moves por todas partes. Se queman las horas. Por el frío, River abrió el estadio monumental a personas en situación de calle. La iniciativa surgió a partir de una propuesta de red solidaria por las bajas temperaturas que se registran en estas horas. Con la llegada del invierno denuncian que murieron de frío 5 personas en situación de calle. Esto lo confirmó el titular de Red Solidaria, Juan Carr. Según un relevo de abril del 2019, hay más de 1.000 personas que duermen en las veredas porteñas. Sin embargo, esta cifra es discutida porque los 1.000 los dice el gobierno de la ciudad. Las ONGs dicen que son 4.000. Explicó Juan Carr a los medios. Murieron 5 personas en toda la Argentina por el frío en lo que va del año y es muy impactante. La primera de las muertes se dio en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, hace una semana y fue de un hombre que estaba en situación de calle y dormía en la entrada de un hospital. El segundo caso se dio en Jujuy. La víctima fue un chico oriundo de Córdoba que dormía en la calle. Ante el frío se metió en una camioneta vieja y murió allí. Otro fue un señor de 50 años en Venado Tuerto. Él se metió en un baño en reparación de una estación de servicio y bajó la temperatura. Ese fue su lugar de muerte. Hubo otro en Mar del Plata y el último fue el caso de Sergio Zacarías en Capital Federal. Una sola muerte para nosotros ya es una catástrofe y siempre que ocurre hay un debate, dijo Carr. En 2018 se registraron 13 muertes por frío, en el 2017 5 y en el 2016 la cifra llegó a 14, en el 2019 llevamos 5. Yo quiero compartirles una nota que hicimos el año pasado en noviembre con el defensor del pueblo, el doctor Amor, que él clasifica de alguna manera a las personas que están en situación de calle, explica las razones por las cuales hay diferentes tipos de personas que tienen la vereda como lugar para dormir. Vamos a compartirla, Meche. A propósito de lo que usted dice de personas que están discriminadas, hay un crecimiento altísimo de gente en situación de calle en la ciudad y de vecinos quejándose y pidiendo en reuniones vecinales que los retiren como piden que retiren a los manteros. Y hay como una diferencia notable en el uso indebido del espacio público por alguien que está comerciando con alguien que lo eligió para vivir porque no le queda otra situación, ¿no? ¿Usted a propósito de eso, qué piensa? Bueno,
Primero que tenemos que entender que las personas que están en situación de calle son distintas. No todos están por la misma situación. Hay personas que no tienen familias, que tienen problemas psiquiátricos y que han quedado, y hay personas que hace 30 años que están en la calle viviendo. No estoy dando ningún dato extraño, sí, trabajando bajo la ley de protección de datos personales no puedo dar nombres o ubicación de personas, pero claramente la Ciudad de Buenos Aires encuentra este fenómeno que no es solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino de las grandes urbes. Recién hablaba la representante de Los Ángeles y contaba que la política central en este momento del alcalde de Los Ángeles es resolver la situación de los homeless, de las personas en situación de calle, que se ha incrementado notablemente en los últimos 10 años, textual, dicho por ella. Después tenés otras personas en situación de calle que son vecinos y vecinas de la provincia que vienen a trabajar a la ciudad, pero el costo del transporte, de tomar 3 medios de transporte para venir y 3 para volver, es tan alto durante la semana que prefieren quedarse a vivir acá, a dormir, pernoctar. Para eso han llegado a acuerdos con algunos comerciantes, por ejemplo en la avenida Belgrano, en las mueblerías vas a encontrar muchísimos, que los ves bien vestidos, están durmiendo en la puerta, pero que les dan alimentos y que además les sirve también al dueño de la mueblería o del comercio como una especie de seguridad y a él para estar en esa situación que es tristísima, pero que le está implicando un ahorro económico porque ese dinero que se ahorra en viajes lo pone en la familia. En el caso de los recicladores pasa igual, ¿no? En el caso de los recicladores, que es otra de las situaciones, pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál debe ser la intervención del Estado? Porque no estamos hablando de un número de millones de personas, estamos hablando de un número limitado, que te aclaro que haciendo un número tremendo puede llegar a ser de 4.000 personas o 5.000 personas en esta situación. Sí. Se podría intervenir trabajando, identificándolos claramente. Habla de los que trabajan y necesitan dormir en la ciudad. Exactamente. O con la creación de más paradores para que puedan tener baños, ducharse y después ir a trabajar. Y también con la posibilidad incluso, a lo mejor, de que ni siquiera hagan eso, sino que les facilitemos el viaje con un costo más bajo. Claro. Así como se hace con los estudiantes. Y vuelve a su casa y está con la familia. Porque ¿por qué vamos a condenar a una persona a vivir alejado de su familia cuando lo que debe es vivir con su familia, en su casa? Y no lo hace porque realmente lo que hace él es privilegiar a su familia para que pueda comer. Y él se queda acá. Y lo que le estamos provocando es un daño a su familia y a él mismo, porque la estamos fracturando. Por eso, esa es otra intervención. Después tenés 2 situaciones más. Situaciones de personas que, lamento decir esta palabra, tal vez sea fea, pero personas que ya no pueden alquilar, que han ido a hoteles que no pueden pagar los hoteles y que terminan durmiendo en las calles. Cayeron del sistema. Efectivamente, esa es la palabra, se cayeron del sistema. Ahí también tiene que haber una intervención del Estado, lo estamos hablando, lo estamos trabajando con Guadalupe Tagliaferri, porque desde la Defensoría queremos también que para esas personas exista un ambiente adecuado, digno, para poder vivir. Y por último tenés una situación mucho más compleja, que es, no lo podemos desconocer, la existencia de drogas, de presencia de Paco, fundamentalmente. Recordarás, ahora no, pero en un momento el cementerio de Flores estaba todo rodeado de pequeñas carpitas, que era donde jóvenes consumían y otros proveían. Bueno, el narcotráfico es una realidad objetiva. También hay que trabajar sobre eso, ahí ya desde otro punto de vista, que es la justicia y la fuerza de seguridad, pero trabajar también sobre las personas que padecen las consecuencias de eso, porque nuestra obligación como Estado es ir sobre quien lo sufre, que es justamente quien consume. Esa es una persona a la que nosotros como Estado le debemos prestar la mayor atención, la mayor contención y la mayor asistencia. Por eso digo, son situaciones distintas. A cada una de ellas hay que considerarlas de manera distinta y abordarlas de manera distinta. Pero lo que hay que hacer es resolverlo. En un mundo manejado por las redes sociales, te podés encontrar con cualquier cosa. Tenés que saber qué elegir. La RZ es la mejor opción. Información justa. Yo compro en el barrio, una campaña creada por la ONG Buenos Vecinos para impulsar el consumo en los negocios, emprendimientos y pymes de cada barrio.
Comprando en el barrio, los vecinos apoyamos la economía local y valorizamos nuestro lugar de residencia. Este es un ejemplo de cómo con vecinos que participan, que se involucran, que se comprometen con su barrio, las cosas están mejor. Desde hace, 6, 7 años que Susana venía a las reuniones de vecinos que hacía por el barrio, siempre con este reclamo, con un grupo, venían con propuestas, con ideas. Cada plaza que inauguramos es un sueño hecho realidad. Estamos haciendo muchas de estas obras de sumar espacio verde en la ciudad para cuidar el medio ambiente, para que los vecinos tengan lugares donde divertirse, donde pasar un rato, donde estar en familia y estar también con los vecinos del barrio. Esta es la Plaza de los Sueños para los vecinos de Floresta. Tengo antecedentes de 80 años atrás que gente ya reclamaba. Porque a veces soñar no alcanza, hay que ejecutar, hay que poner la acción. Hola, soy Zaida Gatti, titular del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Nosotros trabajamos siendo un equipo interdisciplinario de psicólogas y trabajadoras sociales, más abogados, médicos, etcétera, que estamos con la víctima desde el primer momento. Cuando se realiza una denuncia, que es por donde se comienza una investigación, se puede hacer en forma anónima desde cualquier punto del país y durante las 24 horas a la línea 145. Remarco, la línea es gratuita, pero especialmente es anónima. Esto para que no solo las víctimas, que son quienes menos lamentablemente llaman, sino para que toda la ciudadanía pueda llamar. Los vecinos muchas veces tienen miedo de denunciar porque conviven con el delito y tienen temores porque estamos ante mafia. Entonces llaman en forma anónima, investiga enseguida la Fiscalía Especializada, el juzgado, pero además el Ministerio de Justicia está siguiendo cada una de las causas. Bueno, antes de seguir, quiero contarles que estas onditas me las hizo Marcelo Blanco para MGI. Es un salón que está en Güemes 4562. Marcelo te arregla el pelo, te lo mejora. La verdad, yo estoy chocha. Me hizo un color nuevo y onditas. Güemes 4562. En las redes de Buenos Vecinos tienen los teléfonos para pedir turno. Se llama Marcelo Blanco y está en el salón MGI. Quiero contarles que los clientes del salón de MGI tienen un 15% de descuento en Sport Club, clubes y gimnasios. Un 15% de descuento. Ténganlo en cuenta porque es interesante. En tiempos de crisis tener el gimnasio un poco más barato es una buena propuesta. Persigo tus ojos por la capital. Bueno, vamos a hablar de trenes. Les cuento que, por ejemplo, en la línea Sarmiento hay un tren que va desde Once y va hacia La Pampa. Es un tren que siempre, favoreció a un montón de gente porque los precios siempre, ustedes saben que los trenes son baratos en Argentina, siempre fueron baratos, estuvieron subsidiados y la idea de los gobiernos, no solo en Argentina, sino en el mundo, es darle la posibilidad de transportarse a la masa por bajo precio. Entonces los trenes están subsidiados en todo el mundo. Este tren que llegaba a La Pampa se inició su marcha en 1877. Hace 4 años, por un derrumbe de un puente que se precipitó sobre las vías, se interrumpió la llegada de este tren hasta Bragado. El tren ya hace tiempo llegaba hasta Bragado. Bragado es una ciudad bonaerense que queda a 200 kilómetros de la capital. Y entonces ahora este tren llega solo a Chivilcoy. Hay que decir que hay un montón de gente que utiliza ese tren para llegar a la capital diariamente. Lo utilizaba porque ahora el tren está corriendo solo 2 veces por semana. Para que vean la importancia del tren, tengan en cuenta que un viaje a Bragado en una combi te sale 530 pesos. Y un viaje en el tren sale 40 pesos a Chivilcoy, que es a unos kilómetros de Bragado, pero digamos que a Bragado saldría, 170, 180 el pasaje, contra 530. Imaginen, para todos los estudiantes, normalmente los jóvenes de las ciudades de la Pampa Húmeda vienen a estudiar a Buenos Aires, o a Buenos Aires o a La Plata. Imaginen la importancia de tener el tren para los estudiantes. Les digo los estudiantes si hay gente que trabaja varias veces a la semana en la capital y utiliza el tren. En este momento, digamos que
no le hace, no gana plata si va y viene. Así que bueno, hace un par de días un colega de Bragado, que se llama Leonel Ávila, publicó en un portal que se llama Bragado Informa la peor excusa para evitar el retorno del tren a Bragado y aniquilar más de 140 años de historia. Con este título publicó un posteo muy interesante, porque en el posteo se hablaba de la contradicción de haber creado un lugar de talleres ferroviarios con una inversión rusa que promocionó el gobierno nacional y la gobernación provincial, con la gobernadora Vidal y Macri, promocionaron unos galpones con talleres, con una inversión rusa muy importante, a un pueblo donde el tren no llega. Entonces, bueno, me pareció muy importante muy interesante hablar con el colega para que desarrollemos este tema. La buena noticia fue que después de la nota del colega, el intendente de Bragado, Vicente Gatica de Cambiemos, salió con la primicia de que el tren en 20 días volverá a correr. Así que bueno, hablaremos primero con Leonel y después, si logramos conectar con el intendente de Bragado, fantástico. Hola Leonel, ¿cómo estás? Buenos días, Gloria, buenos días a toda la audiencia. Gracias por atendernos. La verdad que yo leí tu nota y me pareció que se iba a identificar tanta gente con esa nota. Yo quiero que le cuentes a la audiencia, que es porteña, la mayoría de la audiencia de Buenos Vecinos, qué significa, primero, cómo es Bragado. Describí la ciudad de Bragado y quiénes serían los que necesitan usar imperiosamente este tren. Cualquier persona que utiliza con frecuencia el tren en Buenos Aires se puede utilizar para ir a cualquier lado. Tenés un montón de estaciones que salen 5 o 10 minutos. La gente del conurbano del Gran Buenos Aires puede ir y volver acá a Capital. Ya para todos ellos el tren constituye algo fundamental para ir a trabajar todos los días, para uso diario. Imagínense lo que puede ser para ciudades chicas como es Bragado. Bragado tiene, el partido en sí, tiene 41.000 habitantes. Lo que corresponde a la ciudad será 38.000. Toda esta gente, siempre el tren, fue utilizado como un servicio de conexión más que nada con Buenos Aires, con la ciudad más importante del país. Que te corten ese servicio implicaba que ya un punto más de distanciamiento, otra forma más de marcar esa distancia que hay de 200 kilómetros de la capital y restringir las posibilidades de quienes tenemos que viajar muy seguido. Entonces siempre afectó mucho. Vos recién hablabas, por ejemplo, del tema de precios. La diferencia esa de lo que puede llegar a salir el tren a Bragado, 100 y pico de pesos, contra 530 pesos, es muy grande. Y después también está el cariño y el atractivo especial que tiene viajar en tren, que hay gente que prefiere, no por solamente por la cuestión económica, sino por el hecho de que le gusta viajar en tren. Y eso se cortó. Esto pasó en agosto del año 2015, hace casi 4 años. En las inundaciones generaron que se rompieran 2 puentes que justo uno de esos puentes se rompiera en el momento en que estaba pasando el tren y casualmente yo estaba adentro de ese tren. Ah, pero bueno. Que quedó en el puente. Ah, sí. Mirá. ¿Cómo los rescataron? ¿Cómo fue que los rescataron? 16 horas estuvimos ahí adentro del tren. Por favor. Y ese era el tren chino viejo, ¿no? Claro. Cuando sucedió eso. El famoso tren chino, los que circulan ahora para otros destinos, generalmente de distancias de larga distancia, esos mismos son. Ajá. Los que había colocado el gobierno anterior durante el kirchnerismo son esos mismos que ya venían circulando desde 2013. ¿Y cómo era el tren? O sea, ¿cómo es el mismo tren que, perdóname que te interrumpo, es el mismo tren que llega hasta Chivilcoy,
Ahora Claro, es el mismo que está, exactamente ese el que mismo. está andando. O tengo entendido también el que iba a Mar del Plata o que sigue yendo. ¿Es confortable, Leonel? Sí, muy. Genial. Muy confortable. Ajá. A Bragado, por ejemplo, hasta el 2015 había 2 trenes y que eran muy distintos uno de otro. Tenía el que salía todos los días, que era el famoso tren diésel, el de Ferrobaires, que ese lo positivo que tenía era que salía todos los días y que todos los estudiantes podían ir a la mañana a Buenos Aires, y el que quería también se podía volver ese mismo día. Sí, me acuerdo perfecto. Yo soy de Bragado y cuando yo estudié la primer carrera, que estaba con una pata acá y una pata allá, viste que cuando uno recién empieza a estudiar va todos los fines de semana. Yo tomaba ese tren y nos encontrábamos con todos los amigos de todas las escuelas. Era genial. Sí, lo malo que podemos decir de ese tren era la falta de mantenimiento. Sí, era un desastre. Frío, salías con los plumeros, esas plantitas, viste, los del campo le decimos plumeros, no sé cómo se llaman. Salías con los plumeros en el pelo, o sea, entraba la tierra, los plumeros. Que la calefacción no andaba, en medio de la helada tenías que estar ahí sin calefacción, y que recién empezaba a calentarse cuando estaba llegando a Buenos Aires, y en Buenos Aires ya tenías calor porque ahí sí hacía calor. Bueno, muchas cosas había como para criticarle, pero andaba todos los días, pasaba todos los días. Y al mismo tiempo, desde 2013 hasta el 2015 había empezado a circular otra empresa que empezó siendo Softe, después siguió con el nombre de Trenes Argentinos, que era el famoso tren chino. Sí. Ese tren chino, en uno de esos viajes, ese día, que fue el día después de las elecciones, de las primarias de 2015. De agosto del 2015. Al otro día, porque yo lo recuerdo patente porque me había tocado trabajar cubriendo las elecciones, y al otro día tenía que viajar a Buenos Aires, y bueno, me agarró en el camino. En la zona de Alberti, ese tren descarriló justo en el momento en que pasaba en uno de los puentes, y era un lugar donde no se podía, la gente no podía salir del tren porque estaba rodeado de campos todos inundados. Entonces sí o sí te tenías que quedar adentro del tren. Y fueron 16 horas las que pasaron hasta que llevaron otro tren, nos subieron a ese otro tren, todo pasando por una madera de un tren a otro. O sea, bien improvisado y así rústico. Para calificarlo. Y bueno, tuvimos 16 horas, y a partir de ahí esa fue la despedida que tuvo el tren durante 4 años. Fue lamentable porque algo ya para entrar en la nota que había publicado yo, una situación fea que se dio durante todo este tiempo era que siempre había promesa de que el tren podía llegar a volver, pero la gente, todos veíamos que las cosas no se movían. Primero se tardó mucho para arreglar los 2 puentes de esos, y después ya todo el mundo creía que una vez que terminaran de arreglar esos 2 puentes que iba a volver el tren rápido. Claro. Y no. A partir de ahí comenzaron otra serie, porque además esos puentes ni siquiera se arreglaron rápido, un poco por las inundaciones, que uno tiene que comprender que esas obras, cuando hay inundaciones, se atrasan, pero después también por los tiempos burocráticos, que a veces uno es lo que cuestiona, de que el Estado a veces es medio lento en ese sentido. Por ejemplo, de Chivilcoy a Bragado, 50 kilómetros en el año 1877, de cero, las vías tardaron en hacerlas en 1 año y medio, hacer todo de cero, poner todo de cero, 100 años atrás, 150 años atrás, y para arreglar 2 puentes tardaron casi 2 años y medio, para arreglar solamente esos 2 puentes. Entonces venía lenta la cosa. Claro, pero después empezaron a hablar de razones, una sola, que era la que decían, que era que el tren es deficitario y que por eso no volvía. Eso lo planteaba el propio gobierno. Sí. La cuestión era que ¿El gobierno de Bragado o el gobierno provincial? Más que nada era el gobierno nacional y provincial. Ajá. Y Bragado, el gobierno de Bragado repetía eso que decía el gobierno nacional y provincial. Sí. La cuestión es
el tren fue deficitario en términos económicos para el Estado toda la vida. Nunca le dio ganancia económica, pero siempre estuvo igual por razones sociales, por lo que implica, por todo lo que beneficia a la población. Bueno, entonces estas razones económicas que estaban frenando todo y que parecía que no iba a volver, porque vos le preguntabas al gobierno, siempre te decía que en algún momento podía llegar a volver, pero no lo veías. Sí, ni tampoco te decían en qué momento, ni nada. Te decían que estaban trabajando, pero ni siquiera te decían puntualmente sobre qué estaban trabajando. Sí. O sea que le fueron pateando la pelota porque, digamos, estaba arreglado, habían despejado, habían arreglado el puente, ya no estaban más interrumpidas por el derrumbe las vías, y sin embargo el tren siempre llegó hasta Chivilcoy, ¿no? Claro, sí, no, el tren no volvía, la gente veía que no volvía y que estaba todo para que volviera. Uh-huh. Entonces, el gobierno sí decía que tenía esperanza de que iba a volver, pero Ajá. a veces con la esperanza sola no podés conformar a la población. Uno espera de que realmente hagan, y si no, que dijeran algo. Claro. Y la cuestión se dio de que el gobierno de Alberti publicó una especie de cámara oculta a una funcionaria nacional, Uh-huh. en la que la funcionaria nacional, hablando informalmente con el intendente de Alberti, le decía que el tren no iba a volver nunca más. Tenemos que decir que Alberti es una ciudad que está antes cercana de llegar a Bragado, es cercana, está entre Chivilcoy y Bragado. Claro, que también va a quedar beneficiada seguramente con este retorno del tren, porque claro, ahora porque seguramente va a volver. Tenemos que decir que entre Once y Bragado hay un montón de estaciones, ¿no? O sea, digamos Claro, eso, sí. que no es que va directo a Chivilcoy y luego a Bragado. Entre medio hay un montón de estaciones que tienen población que va a tomar ese tren, que normalmente lo tomó. Claro, el pedido puntualmente de que volviera el tren lo hacían todas las ciudades. Particularmente sí, claro. Yo trabajo en un medio local, entonces el foco lo hago en Bragado, pero en realidad el pedido era de todas. Leonel, a partir de que sale se publica, digamos, la cámara oculta de esta funcionaria, ¿qué pasó? Nada. No pasó nada. Nada. Entonces el que calla otorga, ¿no? Todo lo que es la parte de gobiernos oficiales, o sea, tanto en provincia, nación y en municipio, en Bragado, no dijeron absolutamente nada. Uh-huh. Y el gobierno de Alberti, que acá hay que decir, el gobierno de Alberti no lo hizo, o supongo yo, de bueno que es, que por eso mostró la cámara. También hay una cuestión política, y el gobierno de Alberti pertenece al kirchnerismo. Claro, es la oposición de Cambiemos, digamos. Políticamente le servía mostrarlo, claro. Y al gobierno de Bragado políticamente no le convenía decir porque es de que el tren no iba a volver más, y era que hasta ese momento la decisión era esa. Uh-huh. Así que bueno, la cuestión era esa. El gobierno decía que en algún momento podía llegar a volver, pero aparece un video en el que dicen que no va a volver. Sí. Y que en el mismo video decía que no lo iban a decir nunca públicamente, sino que solamente se lo iban a contar a los intendentes. Era tremendo ese video. O sea, uno imagina que no lo contaban porque no conviene contarlo públicamente. Políticamente, en año de elecciones. Claro. No, el video fue, no recuerdo, creo que fue a fines del año pasado. Claro, pero se venía de este año de elecciones, claro, que es bastante complejo para la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, o sea, que no está cómodo ganando Cambiemos. ¿Cómo no escuché? Que este año vienen las elecciones y en la provincia de Buenos Aires Cambiemos no está ganando cómodo la provincia. Claro, aparte, en cualquier momento que te digan que de golpe y porrazo el tren no va a volver más, eso puede generar algún tipo de manifestación o algo así en la gente. Entonces yo supongo que por eso era que no lo decía. Claro. La cuestión es que estábamos en esa cuestión. Sí. El gobierno decía que iba a volver, pero no se veía que hacía nada, y todo estaba así. Frente a esa falta de movilidad y de que parecía que estábamos destinados a que no iba a volver nunca más el tren, yo agarré, después hace poco, en la segunda visita del presidente Macri y Vidal,
a Mechita, que es unos talleres ferroviarios donde ahora llegó una empresa rusa que los reactiva, y que eso es muy positivo. Sí, yo lo adelanté en el copete de la entrevista. Comenté eso y comenté que vos decís en tu nota que contradictorio que instalen unos talleres y que el presidente y la gobernadora difundan los talleres de un pueblo al que no llega el tren, o talleres ferroviarios de un pueblo al que no llega el tren. Claro, eso a mí me pareció una contradicción, no que hablaran de los beneficios que trae TMH al lugar, porque eso es indudable. A mucha gente más va a tener trabajo, se reactivaron los trenes, las reparaciones de trenes, se reactivó todo. Ahora tenemos que decir que históricamente funcionaron esos talleres en Mechita, que es una localidad pequeña antes de llegar a Bragado desde Buenos Aires, es una localidad pequeña antes de llegar a Bragado, está ubicada. Claro, y que queda en el límite entre Bragado y Alberti. Entonces, una mayoritaria parte de esa ciudad, de este pequeño pueblo, pertenece a Bragado y en una determinada calle pasa a pertenecer a Alberti. Eso como a modo contextual. La cuestión es, todo eso fue muy positivo para este pueblo y lo va a seguir siendo, pero a mí me parecía correcto de que en todo caso se limitaran a hablar de eso, siendo de que ellos mismos estaban generando trabas para que el tren no volviera. Bueno, en todo caso hablen solamente de eso, no nos hablen de una revolución ferroviaria y que nos cuenten de lo que pasa en Salta, no porque no sea importante, sino porque era prácticamente como desubicado de que frente a un lugar de que al que le sacaste el tren, vos estás hablando de que estás poniendo el tren en otro lado y hablando solamente de eso y no mencionando el caso particular de esa ciudad. Entonces, frente a eso me parecía un poco desubicado. Y la cuestión es, yo creí necesario de que de una vez por todas ver si podíamos generar algún tipo de movimiento, esto no partidario, no para atacar al gobierno. Yo soy apartidario, no me interesa lo más mínimo, o sí me interesa de que sea lo mejor para el país, para la ciudad, para la provincia, pero no puntualmente qué gobierno, de qué partido. Entonces yo lo hice, sí dejando visible esa situación, pero no atacándolos a ellos, sino atacando a la decisión que estaban tomando. Claro, clarísimo. Y entonces la respuesta, o sea, sorprendente fue que el intendente Vicente Gatica, al día siguiente de tu nota, ¿no? 2 días después. Dos días después de tu nota. De golpe, sin ningún tipo de anuncio previo, sin nada, avisan de que el tren vuelve. Y esta nota apareció después en distintos medios provinciales, o sea, no se limitó solamente a Bragado, sino que fue tomando vuelo. Por eso ahora no sé si esa nota habrá ayudado o no a que el gobierno nacional tomara esta decisión. Seguramente ya la estaba tomando de que el tren podía llegar a volver, pero por ahí, siendo de que la nota salió y a los 2 días ya... Claro, salió con la noticia, evidentemente... Seguramente, supongo yo, ha contribuido a generar de que esos plazos tan lerdos se aceleren. Claro. Que todo lo que parecía que iba a ser a largo plazo y que para todos se tomaban muchos días, meses, para cada decisión que tenían que tomar, la terminaran tomando en 2 días. Por eso creo que cuando se quiere, se puede. Y creo que acá está la importancia de los medios de comunicación de hacerse eco de las cosas para que sucedan esto. Imagínense, hace 4 años que el tren no volvía y ahora nos enteramos ayer a la noche de que el tren va a volver, y parece no solamente que va a volver, sino que va a volver en 15 o 20 días. O sea, todo ahora es rápido. Hola. Sí, te estoy escuchando, te estoy escuchando. Que estamos tratando de hacer una comunicación con el intendente Gatica. Perfecto. ¿Sigo hablando? O... Sí, seguimos. Estoy hablando con la operadora que me está diciendo qué es lo que va pasando con la comunicación. Perfecto, sí. Entonces lo que yo te decía era eso. Ahora, afortunadamente, el tren parece que va a volver, va a ser todo rápido. Por eso creo que lo importante hoy ya no importa la nota que publiqué,
No, pero eso es cuando el importa- periodismo se adelanta, ¿viste? Y a veces precipita los hechos. Claro, ¿No? Ojalá, porque después hay gente, esto es lo que pasa siempre, a partir de esa cuestión entraron las cuestiones políticas. Mucha gente lo aprovechó políticamente. Claro. Sobre todo los extremismos. Mucha gente que, como cuestioné en algún sentido al gobierno provincial, nacional y hasta el local también, porque lo que yo le cuestionaba al gobierno local era que no contaba nada casi, contaba muy poquito. Sabíamos que había un proyecto para reactivarlo, pero no nos decían bien qué es, si iba bien encaminado, si estaba trabado, si nada. De hecho, unos días antes yo traté de hablar con Vicente Gatica, no me contestó, le hablé con su director de prensa, tampoco me dijo en qué momento podía hablar, o sea, no creo que haya existido mala voluntad, sino a veces cuestiones políticas que hacen de que tengan otros tiempos, que no son los mismos tiempos que tiene la gente. Ellos hablan muchas veces de confianza, de que uno los tiene que esperar, que quieren esperar a hacer las cosas bien, pero esto se podría haber arreglado muy simple, siendo francos y contando absolutamente todo. Claro, es que 4 años fue mucho tiempo, ¿verdad? Claro, esto último, si realmente estaba encaminado, se hubiese arreglado diciendo, tenemos este proyecto, cada tanto ir diciendo qué novedad hay, va encaminado, no va encaminado, y en todo caso, si se ve que no está encaminado, pedir ayuda a quien sea, porque tardaron muchos años. Por ahí el intendente ahí puso en la nota que fueron unos meses, no fueron unos meses, fueron años. 4 años. Casi. Sí, un porcentaje, unos meses fueron del gobierno anterior, eso también hay que aclararlo, y que la rotura se produjo en el gobierno anterior, eso no hay que negarlo porque hay que decirlo, pero bueno, después el retorno, todo lo que fue la reparación y la decisión de toda la cuestión burocrática para que volviera fue en su gobierno. Así que bueno, ojalá que esto haya servido como para que volviera. No sé, yo imagino que esta nota, al generar ruido, le sirvió al gobierno nacional y provincial como para decir, bueno, esto está generando ruido en la ciudad, nos tenemos que poner las pilas. Si lo vamos a hacer, hagámoslo ahora porque nos sirve. Yo no pienso que ellos seguramente en los tiempos políticos lo deben estar manejando. ¿Vos pensás que puede ser un digamos, un uso electoral de esto, pero creés que puede ser a largo plazo, realmente se va a concretar y va a ser a largo plazo? Estamos intentando comunicarnos con él, ¿viste? Para que, bueno, nos cuente de primera mano cómo van a ser los detalles de la reactivación del tren, etcétera. Yo supongo, no me animo a decir ni que es electoral ni que no es electoral. Sí que miran los tiempos políticos, sí, no me cabe en duda, porque después de una nota que sale en un montón de lados, críticas sobre que no estaban haciendo, o sea, a los 2 días aparece, no creo que sea casualidad. Sí, no creo que sea. Sí que miran los tiempos políticos, sí. Por eso lo que critico en todo caso es cuál es la necesidad de llegar a eso. Si realmente estaba la posibilidad de que fuera a volver, ¿por qué esperaron a reactivar? Esperar a una nota y recién en ese momento reactivar, o por qué esperaron a esa nota para recién contar de que iba a volver. O sea, acá ya no cuestiono particularmente al intendente, porque yo confío en ese sentido de que ni bien se enteró, lo contó. Mi crítica es más hacia arriba y no tanto en lo local. En lo local lo que puedo cuestionar era el comienzo, que terminaba siendo muchas veces funcional a esa decisión que estaba tomando la provincia, de hacer todo oculto. Quizás sí gestionaba, reclamaba y hacía todo, pero siempre de calladito y nunca contándolo. Si hubiese sido mejor que nos contara. Sí, que dijera abiertamente, no sabemos, queremos que nos cuente él, pero la verdad es que estamos llamando y no nos podemos comunicar. No nos podemos comunicar ni con su jefe de prensa ni con el teléfono que no, o sea, hablamos con prensa de la municipalidad y se corta cuando supuestamente nos pasan, ¿viste? Es una lástima porque nada, nosotros queríamos que
que justamente tener desde su voz, bien cómo se decidió, cuándo le dijeron que lo puede comunicar, ¿no? Como para de alguna manera tranquilizar a la gente que está súper ansiosa después de su anuncio, ¿no? Claro. Hablábamos de los costos del boleto, ¿no? Y cuánto beneficiaría a miles y miles de pasajeros, de personas que viven y trabajan en estos pueblos. ¿Cuánto beneficiaría? Volvería a ser aquello que muchos lo vimos y digamos lo aprovechamos, porque yo, como te decía, durante toda la primera carrera universitaria yo usé ese tren todos los fines de semana. Así que bueno, nada, es evidentemente 140 pesos contra 530 de la combi, hay una diferencia abismal. Y sobre todo cuando sos estudiante, que también viajás más seguido. Claro. Cuando sos estudiante, generalmente querés ver a tus padres mucho más seguido. Quizás después ya cuando sos más grande, o lo haces una vez por mes, o cada muchos meses. Pero cuando ni bien sos estudiante, yo en mi época en que venía a estudiar acá a Buenos Aires y eso, iba todos los fines de semana, y por eso usaba el tren todos los fines de semana. Sí, claro. Imagínense si tenés mil y pico de pesos entre ida y vuelta solamente, y lo tenés que hacer muchas veces, ya el costo se te va por las nubes. Claro. Eso hacía de que muchos no viajaran. Claro, directamente. Hay gente que no va a tomar trabajos y demás porque no le conviene, por el costo que tiene para llegar, ¿no? Claro. Es así. Bueno, Leonel, hace un gustazo hablar contigo en buena hora por la nota. Que sepas que estas cosas no son casuales. Yo imagino que no es casual. No son casuales. Está bueno que se haya dado, a veces hasta resulta un poco cómico, en el sentido de que uno publica algo y a los 2 días como que parece a veces hasta una cuestión de chicos, de que uno le hace una crítica y otro va y te quiere pegar en el sentido entre comillas, te quiere cerrar la boca con algo para callarte. A mí lo que puedo decir es, me taparon la boca. Eso está bien, y me taparon la boca con una muy buena noticia, que el tren vuelve y que era lo que quería. Buenísimo. Después lo que puedo criticar es todo lo otro, si había necesidad de esperar tanto, si había necesidad de que tuviese que salir esa nota para que reactivaran y todo eso, pero lo importante hoy es que el tren vuelve, era lo que queríamos, y ojalá que sea de manera permanente. Genial. Ojalá. Sí, ojalá. Bueno, Leonel, volvemos a hablar cuando el tren arranque. ¿Te parece? Dale, cuando vuelva porque a salir. seguramente yo voy a estar ahí. Yo también te juro que hoy voy a tomar el tren hasta Chivilcoy y mi hermano me va a ir a buscar desde Bragado, porque quiero ver cómo es el tren nuevo. Yo no lo conozco, ¿viste? En ese sentido te puedo decir que el tren chino, no sé ahora cómo estará, porque yo la última vez que viajé en ese tren chino fue ese día en el 2015. Claro. Hasta ese momento el tren chino, y aparte uno porque lo comparaba con el otro tren, con el tren diésel, era perfecto. Una limpieza, cada 5 minutos pasaba alguien con una palita y limpiaba, tranquilidad, todo completamente distinto. Aunque el otro también tenía su folclore, que también hacía que tuviese su condimento especial, claro. Daba más lugar a las conversaciones con gente desconocida, todo ese tipo de cosas daba lugar el de Ferrobaires. El otro no, el otro es más parecido a un viaje en combi o un viaje más tranquilo, donde uno se centra en uno y nada más. Estaba buenísimo. La única contra que tenía ese tren era que demoraba demasiado. Eran 5 horas las que tardaba. No sé ahora si seguirá tardando, ahora que vuelve, si va a seguir tardando lo mismo. Lo atribuían a eso, a la cuestión de las vías, de que las vías estaban mal, y donde aceleraba un poco más el tren corría el riesgo de descarrilar. Y de hecho, en ese primer momento en que descarriló, se hablaba de que había una posibilidad de que también hubiese ayudado, de que ayudó una acelerada un poco de más. Pero bueno, no sé, lo importante hoy es que vuelva. Después ya vamos a empezar, dejando que pase un tiempo prudencial, ya empezaremos a ver otras cuestiones. Claro. La tarifa, si es acorde o no, si la frecuencia es la necesaria o no,
y muchas otras cosas, porque también sigue habiendo cosas para cuestionar. Por ejemplo, ese tren chino ya no para en todos los pueblitos, que a veces es positivo para uno cuando viaja porque te llegás, no para en tantos lados, pero para esos pueblitos no es positivo porque directamente los aísla. Por ejemplo, ese tren chino ya no para, en ese pueblo hasta el 2015 no paraba, solamente en las ciudades cabeceras de los partidos. No sé ahora si al estar TMH y esta cuestión si va a empezar a parar. Pero bueno, ya son otras cuestiones. Por lo menos a las ciudades principales ya está llegando. Está bien. Bueno, Leonel, te agradecemos mucho que nos hayas atendido y que nos cuentes como para que los porteños se enteren de qué se trata esto. Y volvemos a hablar cuando el tren retome su marcha. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo y te felicito por la nota. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a vos, Gloria, a tu productora y a toda la radio. Gracias, Leonel, un abrazo enorme. Chau, chau. Chau. Quiero decir que bueno nos quedó pendiente la nota con el intendente Vicente Gatica, que tuvimos un problema con los teléfonos, pero prometo hacerla cuando salga de la radio y lo voy a compartir en las redes de Buenos Vecinos y en el programa el viernes que viene, porque me interesa que hable, que nos cuente, ¿no? Cómo llegamos a esta buena noticia. Quiero decirles que la ONG Buenos Vecinos está haciendo una colecta de abrigos. Un abrigo para un hermano que está en la calle, es la campaña. Los Buenos Vecinos estamos juntando camperas, tapados, buzos, pulóveres, medias, guantes para hombres, mujer y niño, frazadas, acolchados, mantas. Todo limpio y en buen estado. Por favor, pueden comunicarse a las redes de Buenos Vecinos BA para ver de qué manera lo entregan o entregarlo. Lo está recepcionando en Terapia Resto Bar Cultural de Hipólito Yrigoyen 3235 en Valvanera. Todo el que le sobre algo para poder abrigar a esta gente que vive en la calle será bienvenido. Y bueno, se nos acabó el programa. Quiero decir que me encantó hacer una nota con un periodista de Bragado, porque yo nací en Bragado. Y nada, todavía tengo ahí lugares físicos y en mi corazón Bragado tiene una parte, así que volvemos el viernes. Los Buenos Vecinos, como siempre les digo, vamos por más. De esta manera nadie me espera, como me